Bueno, buenas tardes. Vamos a realizar la exposición del trabajo de la actividad número 3 de factores medioambientales en nuestro sitio de trabajo, la cual se desglosa de 6 temas, los cuales fueron repartidos por mis compañeros, los cuales se llaman Mayerly Paola Matoma González, Luis Emilio Aaron Ruiz y mi persona, Cristian Camilo Vargas Perata. Como primer tema tenemos el ruido. En la parte de lo del ruido, nos corresponde bueno, me correspondió la parte mía. El ruido es un cualquier sonido que no es deseado, que interfiere mucho con la concentración de nosotros en las áreas de trabajo. Prácticamente es algo que en las zonas industriales se ha llevado a cabo mucho lo que es la interferencia con la salud de uno. La, entonces se evalúa mucho como el cuidado porque eso nos genera a futuro complicaciones de salud. ¿Por qué es importante evaluarlo? Porque el ruido es excesivo, afecta directamente la salud y la productividad de uno como operario en una planta industrial porque el ruido de la maquinaria es demasiado extenso. Los rangos de decibeles en el trabajo, ¿no? Son de 50 a 70 desde una zona segura. Entre 80 y 85 decibeles comienza ya el riesgo, ¿sí? Entre 90 y 100, riesgo alto, se requiere una protección, lo que es prácticamente los tapaoídos y los tapaoídos de inserción. Y los 100 decibeles ya es daño auditivo, irreversible con exposición corta de sonido. Los efectos del ruido en los trabajadores es pérdida auditiva progresiva, dolor de cabeza, dificultad para comunicarse, fatiga mental y aumento del estrés y menor concentración, porque prácticamente eso, pues, eso nos ocurre mucho lo que es por ejemplo, en mi zona de trabajo, que es de alto grado prácticamente. El ruido es demasiado grande, es demasiado extenso, ocupa prácticamente entre el 85 y 84, entonces el ruido es demasiado ensordecedor. Ya, pero uno con el tiempo uno se acomoda, pero de todas formas utiliza los dos tapaoídos, ¿no? El de inserción y el de copa. Los controles y las recomendaciones que prácticamente debemos tener con lo del ruido es el uso obligatorio de protección auditiva, el aislamiento acústico de maquinaria y mantenimiento preventivo, rotación de personal para reducir las exposiciones en cada puesto, ya sean los tricanters, ya sean en las autoclaves que se manejan de vapor, porque prácticamente uno maneja en las autoclaves, las oblicuas, manejan mucho vapor y al hacer el desfogue, prácticamente eso genera un ruido, el sonido, son 45 libras, serían más o menos como 2.700. La parte que más es muy recomendable el uso de los EPPs, más que todo, porque eso nos cuenta mucho como la salud de uno. Ese es el ruido, perdón. Siguiente. El estrés, creo que iba Iluminación. con estrés térmico, algo así. No, iluminación. Bueno, la iluminación es un factor muy importante eh, en el entorno laboral para que se pueda realizar la labor de manera adecuada eh, y que no llegue a causar una fatiga visual, pesadez en los ojos, dolores de cabeza, falta de concentración. Em, Actualmente se usa mucho la iluminación LED, em, que es amigable, pero a la vez también cuando falla genera muchos titilos y esto afecta concentración y da dolores de cabeza. Existen eh, ciertos tipos de iluminación, la natural, pues que es la solar, que entra a través de las ventanas y claraboyas. La segunda es la iluminación artificial por medio de lámparas.
húmedo y lámparas. Siguiente. Bueno, la parte del estrés térmico. El estrés térmico es prácticamente la exposición una a la que uno tiene al calor, que es la carga que recibe un trabajador por la combinación de temperatura ambiental, húmeda, radiación térmica, esfuerzo físico y ropa de trabajo. Muchas veces, pues uno en la zona industrial, pues lo que uno utiliza lo que son los overoles, los EPPs, eso le genera cuando los días varían mucho, pero en los centros de planta industrial predomina mucho lo que es el estrés térmico, el calor, las temperaturas altas. En mi caso se trabaja mucho con agua y vapor, que en este caso pues uno está expuesto mucho a la temperatura y por ende o Y motivo tiene que estar en constante hidratación. El estrés térmico ocurre cuando el cuerpo no puede regular su temperatura interna debido a condiciones ambientales, como le estaba comentando. El estrés térmico por calor, que ocurre cuando el cuerpo se sobrecalienta, cuando uno está expuesto, por ejemplo, algunos operarios en mis zonas de trabajo hacen el aseo a las calderas. En uno de nuestros trabajos, pues yo coloqué el ejemplo y se dará de cuenta, se sobrecalienta y no puede disipar el exceso de calor. Pero obviamente utiliza los EPPs, estrés térmico por frío, cuando es el choque, el cambio de temperaturas, eso nos afecta mucho porque nos genera también dolores en todo el cuerpo, porque de pasar de un estado de caliente a frío es demasiado crítico para nosotros. Y los factores de riesgo, pues pueden aumentar el riesgo de estrés, factores ambientales, temperatura en el aire húmedo. Pues normalmente, pues lo que es como agua y vapor, pues por agotamiento físico también. ¿Y por qué es importante? Pues la fatiga extrema, tenerle atención a esto, a la fatiga extrema, deshidratación, mareos, golpes de calor, pérdida de conciencia. Ejemplo, en este caso, pues más o menos 750 grados Fahrenheit saliendo de una maquinaria, pues de vapor, estamos con esa temperatura es demasiado grande, es muy elevada y tiene muy poca ventilación. Y los síntomas que más o menos un trabajador puede presentar en esto son sudoración excesiva, la piel caliente o roja, respiración acelerada, mareo o confusión. El mareo o la confusión prácticamente es cuando uno está, ya el calor es muy inevitable y ya a uno le toca como retirarse del lugar. Y las medidas de control, pues como las que les comentaba, que era la hidratación constante, los descansos en zona fresca y la ventilación y la extracción de aire caliente. Por eso en cada puesto hay un extractor de aire. Siguiente. Vibraciones. A mí me tocó el tema de vibraciones. Se debe entender que las vibraciones son pequeñas oscilaciones que recibe el cuerpo cuando se realizan actividades repetitivas o acciones que nos pueden generar, o cuando manipulamos herramientas electromanuales. Las vibraciones se definen o se clasifican en dos: vibración de cuerpo completo o en partes, ya sean en manos o en cuerpo, la cual nos ayuda a comprender y analizar el tema de las vibraciones. También se debe entender que estas vibraciones a un largo plazo nos puede generar nos puede generar enfermedades osteomusculares, nos puede generar lesiones, desgarres, la cual debemos de tener en cuenta o realizar pausas activas o verificar los trabajos o verificar las herramientas antes de realizar cualquier actividad, ya que con esto podemos minimizar, mitigar o eliminar o sustituir estas pequeñas acciones que nos pueden generar enfermedades. Por eso es muy importante tener exposición prolongada. Esto nos puede causar enfermedades, como veníamos diciendo, como hormigueos, entumecimiento, pérdida de fuerza en las manos. Esto también reduce la capacidad de un trabajador, valga la redundancia, ya que esto nos puede generar fatiga, nos puede generar deficiencia laboral. Entonces es muy importante siempre tener en cuenta
que al momento de manipular un equipo o una herramienta, se haga con pausas, se sepa que el equipo está en buenas condiciones y esto nos ayude a eliminar o a entender el tema de las vibraciones que no se nos generan a través de las máquinas o a través de las actividades. Presión atmosférica. Presión atmosférica es la fuerza que se ejerce con el peso del aire sobre una superficie, aunque normalmente pues va a nivel del mar, varía con la altitud y condiciones meteorológicas. Las variaciones de la presión atmosférica van en la altitud, en condiciones y en entornos subterráneos, los cuales debemos de también tener en cuenta que para estas condiciones se debe también tener un equipo para que nos ayude a controlar las presiones, ya que se debe entender que esto nos genera enfermedades a largo plazo, que si no tenemos en cuenta o no le prestamos atención, esto nos puede llevar a una deficiencia laboral o una sobrecarga laboral, ya que por el desconocimiento o el no uso correcto de la mitigación o eliminación o controles de riesgo para el desarrollo de la presión atmosférica nos puede causar enfermedades a largo plazo. Bueno, el entorno vital hace referencia al conjunto de condiciones, elementos y factores que rodean e influyen de manera esencial en la vida cotidiana, desarrollo y bienestar de una persona o comunidad. Eh, por ejemplo, en mi caso, trabajo por un sector industrial, entonces lo que más afecta a diario son el tema del tráfico, los trancones, los accidentes, lo que genera retrasos a la hora de llegada del trabajo, a la hora de llegada a la casa y estrés desde un principio. También aquí podemos ver el tema del medio físico de trabajo, la temperatura, el diseño ergonómico del puesto de trabajo, que sea el adecuado, la silla ergonómica, la mesa de trabajo a la altura adecuada, el computador también en la posición adecuada, la iluminación de este también. Em, y también se ve mucho asociado al tema psicosocial. em, a la hora de tener que relacionarse con otras personas en el entorno laboral, lo ideal es pues siempre llevar una buena relación para no estar manejando estrés o malas situaciones ambientales, ámbitos laborales. Ya. Y bueno, muchas gracias. Esto sería todo. Ok, listo, perfecto. Y ahora hacemos otra parte o la dejamos así, Yo creo que sí. así. Seguimos Mm. eso así. Ok, ok, Eso hay listo. que copiar Entonces, el link, ¿no? Hay que copiar el link, ¿no? ese sí, Pero, ese ya lo subo y les comparto el enlace. ¿Listo? listo, listo, Camilo. Bueno, Gracias. entonces, gracias a ustedes. Qué pena la demora, la tardanza. Ah, Bueno, tranquilo. chao, chicos. Voy a seguir en mis cosas. Bueno, dale. ¿Me envían el link? Sí, dale, yo ¿En lo el envío por trabajo ahorita por escrito grupo. va el nombre de todos o solamente nosotros individuales? Eso Pues pregunto. yo digo que colocar el nombre de todos, pero digamos que cada uno lo suene individual con su parte y en que, pues que valga la redundancia, colocar ahí pues el enlace vamos a aparecer todos. Ujú. Ya les envío el enlace. Listo, hágale.